Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela presentó recientemente al gobierno de esta nación un plan de acción rápida para enfrentar la crisis alimentaria que allí se vive. La propuesta contó con la colaboración de distintos profesionales, entre los que destaca la doctora Ingrid Candela, nutricionista, investigadora en seguridad alimentaria y nutricional en grupos vulnerables, quien nos acompaña hoy en Noticias del Agro, para ofrecer su perspectiva justamente sobre estas materias que constituyeron un aval para la propuesta presentada por FedeAgro. Bienvenida a Noticias del Agro. Gracias a ustedes por el contacto. Para comenzar, entendemos que su aporte al plan que se ha presentado a las autoridades venezolanas provienen de un estudio que usted ha hecho sobre la situación de inseguridad alimentaria. ¿Puede contarnos los resultados de esa investigación? Sí, bueno, en Venezuela existen varios grupos que bajo alianza pues se han dedicado a hacer el monitoreo de la seguridad alimentaria en Venezuela. No podríamos decir que a nivel nacional, pero son estudios que tienen muestras bastante significativas. De hecho, ya están algunos publicados y otros están en proceso. Uno de ellos es el estudio de condiciones de vida que fue ejecutado por 3 universidades, una de ellas a la cual pertenezco, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bellos. Entonces ellos, el equipo exploró cómo el venezolano estaba comiendo, cómo está el acceso de los alimentos, a los alimentos en el mercado. Los resultados que obtuvo el ENCOVI, a diferencia de lo que reflejan las estadísticas oficiales, pues es un incremento exorbitante de la pobreza. Ellos reportan un 49% de pobreza extrema, es decir, de hogares que no tienen acceso al costo de una canasta alimentaria, y un 73% de pobreza total. Entonces, esto hace, por supuesto, que los hogares no tengan acceso económico a sus alimentos. En el caso venezolano, no solo se habla de inseguridad alimentaria, se habla de situación de hambre y desnutrición, ya que se unen los factores de escasez y altos costos de alimentos. ¿Cuán grave es la realidad? El acceso a los alimentos está limitado por la alta inflación que se registra en nuestro país, específicamente la inflación alimentaria. Y en este estudio, el año pasado, los hogares reportaban, un 80% de los hogares reportó que ya sus recursos o sus ingresos no le daban para adquirir los alimentos básicos. De hecho, para adquirir una canasta básica en este momento, un venezolano necesita 18 salarios mínimos. Pues para poder tener una alimentación balanceada, completa en cantidad y en calidad. Lo otro que se viene observando desde el año 2013 es el deterioro, primero de la calidad de la dieta. Las personas, los hogares consumen menos alimentos que son costosos, pues como las proteínas, llámese carne, pollo, pescado, y también las frutas y los vegetales. Esa, digamos que es la primera etapa del cómo se registra la inseguridad alimentaria en una persona o en un hogar. Posterior a esto, ya para el año 2015, ya se veía una reducción importante del consumo de alimentos. Más de un 30% había caído el consumo de alimentos básicos como harina de maíz precocida, arroz, azúcar. El caso de la leche, dramático, un 60% de la población ya no consumía leche. Y ya para este año, pues nos sorprendió el incremento de la inflación y la escasez y un mercado paralelo de alimentos al que un hogar que vive en estado de pobreza no tiene acceso. Es decir, el mercado paralelo es este en el que los alimentos se venden con una diferencia hasta de un 1000% de incremento en su precio básico, pues según lo que esté estipulado. Ahora, en base a lo que ha sido el trabajo en conjunto con FedeAgro, ¿cuán viables son las propuestas expresadas en este plan que se ha hecho público recientemente? Pues todo este panorama justifica la inversión en la producción de alimentos específicamente calóricos, empezando por ellos, que es el plan que está proponiendo FedeAgro. Dentro de estos alimentos figura el maíz que se utiliza para producir nuestra harina de maíz precocida,
que es fortificada con hierro. Y esta estrategia pues se utiliza en Venezuela desde los años 90. Otros alimentos que propone FEDEAGRO pues es sembrar en el corto plazo de tal forma que la población pueda disponer de ellos en los próximos 3 meses, pues es arroz, verduras, algunas frutas, algunos vegetales, que digamos podrían con el apoyo del gobierno, sobre todo en la disponibilidad o el acceso que ellos necesitan a divisas, a insumos como semillas para producir, pues podríamos estar dentro de 3 meses contando con alguno de estos productos para la población. En el corto plazo, ¿qué opciones tiene la población, especialmente los grupos más vulnerables? La recomendación es sustituir estos cereales por verduras, por tubérculos, llámese yuca, batata, ocumo, ñame, yuca, y estas son las opciones que ha tomado también la población. El plátano ha sido una buena alternativa, y en el caso de las frutas y los vegetales, pues intentar diseñar algunas recetas que la población pueda utilizar, en las que pueda utilizar alimentos pues más económicos. Agradecemos la valiosa información que ha suministrado la doctora Candela, y vale decir que estos y otros datos agroalimentarios cuentan con el respaldo del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de los Andes de Venezuela. Gracias. Bueno, a ustedes por la invitación. Con esta información llegamos al final de Noticias del Agro. Gracias por la sintonía. Me despido. Soy Gileni González. Continúen disfrutando de la excelente programación que ofrece Agrotendencia TV. Contrabando afecta sector porcino ecuatoriano. Agricultura argentina en auge. Convertir la contaminación china en diamantes.